Bueno, encontrándolos todos presentes, continuamos entonces la audiencia con las alegaciones de clausura del Consejo de Defensa. Estamos escuchando a la abogada señorita Lupi Aguirre, quien había informado que iba a finiquitar el tema que estaba tratando para seguidamente, según tengo entendido, seguir con otra lista y concluir el día de hoy de acuerdo a lo anunciado. Esperamos, su señoría, que así sea. He sido poco cumplidora con los tiempos por este ritmo, ¿no?, que trato de mantener no tan acelerado, pero haré todo lo posible porque tratemos de concluir el día de hoy. Esperemos que sea así, porque mañana ya se había advertido que sigue el servicio de impuestos internos. Le escuchamos. Gracias, señoría. Entonces, como íbamos señalando antes de la pausa, se da la incorporación de esta prueba por parte de la defensa, ¿no?, que nos da cuenta de que estas boletas eran identificables fácilmente dentro de los sistemas de Corpesca. Y uno se pregunta cómo no se iban a dar cuenta y qué es lo que busca la empresa con la incorporación de estos documentos. Lo que busca la empresa con la incorporación de estos documentos es decir, pero si ni siquiera los auditores externos se dieron cuenta. Este era un mail que estaba dirigido a una auditoría que estaba haciendo la empresa Deloitte. Bueno, lo que nosotros sostenemos es que ello ocurre porque la auditoría, para realizarse, pide antecedentes a la empresa. Así podemos ver, y así lo declaró en este juicio, el perito también de la defensa, el señor Gálvez, perito de Corpesca, que emitió 13 informes, y en donde de su declaración quedó clarísimo que las conclusiones a las cuales él llegó no fue necesariamente por la revisión de documentación por parte de él, sino en base a los antecedentes que le fueron entregados por Corpesca. En este caso, suponemos que la auditoría de Deloitte, a la cual corresponde la empresa a la cual también pertenecía el señor Gálvez, debió ser la respuesta de Corpesca ante las preguntas por estas boletas de honorarios, la respuesta que nos dieron durante todo este juicio. Se pagaron porque eran auditorías, porque eran boletas autorizadas y encargadas los trabajos por el señor Francisco Mujica. La declaración de este perito, sus señorías, deja claro la forma, cómo se elaboraron sus pericias, y probablemente esa falta de rigurosidad de la elaboración en sus pericias, que quedó de manifiesto en el contrainterrogatorio realizado por la Fiscalía, dé cuenta también de la falta de rigurosidad respecto de las auditorías realizadas en el año 2012 por la empresa Deloitte. En el contra, el Ministerio Público le preguntó respecto de si es socio de Deloitte, sí, que si fueron contratados para diseñar el modelo del año 2011, entiendo que sí, precisó que él no había trabajado en ese diseño. Precisó que se trataba de esa auditoría del año 2012, a la cual hacen referencia estos documentos que acabamos de leer, se enviaron estos documentos que acabo de leer, fue una auditoría externa para Corpesca y contestó que sí. Entró entonces la Fiscalía a consultarle ahora sobre su informe pericial que estaba en ese momento siendo presentado en este juicio. Se le pregunta por el segundo de los informes, que es el proceso de pago, que es el que incide directamente, ¿no?, en esta materia. Y una de las consultas que se le hace es que se le inquiere, ¿no?, que él no indica de dónde proviene el proceso de pago que él inserta en su informe, a lo cual responde, no, el informe no indica de dónde proviene el proceso. Se le señala por la Fiscalía, usted señala que uno de los objetivos de su informe era determinar si el proceso se conformaba con el estándar de la industria. Y la Fiscalía inquiere y le dice, tampoco se indican las empresas tenías en vista para establecer ese estándar, ¿no es efectivo? Y el perito contesta, no, el informe tampoco lo indica. Ni el número de empresas consultadas, no, no lo indica. Ni el giro, no, no lo indica. Para describir el estándar, usted señala 3 aspectos, señala segregación funcional, recibo y firmas. ¿Usted tuvo a la vista boletas de honorarios para hacer este informe, que estaba referido al pago de honorarios? El perito contesta que no.
No se especifica a qué se refiere tampoco con un documento similar a boleta de honorarios, como usted lo menciona en su informe. No, tampoco se menciona. La segregación funcional, que es la base del procedimiento, ¿es entregado por Corpesca? Y dice, sí. Finalizado el servicio, el contratante firma la boleta de honorarios o documento similar. Sí. Señala usted en su informe que en el segundo paso de autorización dice que es acorde al estándar y que ya que la autoriza el gerente general, siendo el aprobador final para los tramos más altos. Tampoco su informe puntualiza cuáles son los tramos más altos, ¿no es así? No, no lo puntualiza. ¿Autorización y aprobación son equivalentes? No. El cheque debe tener 2 firmas específicas. Puede ser que el gerente general haya contratado a alguien y lo tiene que firmar distintos apoderados. ¿Sabe si hay servicios contratados por el gerente general? No. Sabe, es una afirmación, porque es un contra. ¿Sabe que hay servicios contratados por el gerente general donde él hace la recepción conforme, autoriza y además es uno de los firmantes del cheque que paga el servicio? No, señala el perito. Tampoco sabe que hay cheques emitidos en pagos de boletas de honorarios que no fueron firmadas por el gerente general. No, tampoco. Tampoco sabe que hay pagos por servicios que no se prestaron. No, tampoco lo sabía el perito. El informe pericial respecto a la corrección de los pagos por parte de Corpesca en base a un procedimiento es un informe pericial que se cae por su falta de rigurosidad. Como también presumimos, se caen las auditorías realizadas o las presuntas auditorías realizadas por Deloitte respecto a las boletas de honorario el año 2012. Si algo preguntó, la respuesta fue la misma que se dio al perito ahora, señalando que todo estaba conforme, porque estaba autorizado por el gerente general. En conclusión, su señoría, la persona jurídica Corpesca es responsable en los términos de la ley 20.363. ¿Por qué? Porque su gerente general cometió delitos reiterados de soborno del artículo 250 bis del Código Penal. Estos delitos consisten en la entrega de beneficios económicos a funcionarios públicos, los que cometen en su calidad de gerente general de Corpesca y no como persona natural, habiendo sido ya condenado por ellos. Sus acciones estaban encaminadas directa e inmediatamente en provecho de la empresa Corpesca. La empresa, entre diciembre del 2010 y noviembre del 2011, no tenía ni adoptado ni implementado un modelo de prevención del delito, ni tenía una cultura organizacional que previniese la comisión de estos delitos. Ese periodo abarca varias solicitudes de beneficios económicos por parte de Jaime Ortiz Buchón, aceptados por Francisco Mujico Ortúzar, y al menos una de las solicitudes de la acusada Marta Isasi, asunto Navidad, asociado a la primera boleta del señor Zavala a Corpesca. La empresa, desde noviembre del 2011 y hasta la salida de Francisco Mujica en mayo del 2013, conforme a la prueba rendida en este juicio, si bien aprobó un modelo, no pasa más que de ser un simple papel, no realizando ninguna acción efectiva en orden a implementar el modelo aprobado por el directorio y entregado por Deloitte justamente para su implementación. Respecto de la imputación por fraude al fisco en contra de don Jaime Ortiz Buchón. Aquí quisiera señalar que vamos a hacer una introducción y vamos a referirnos a 2 casos como pasaremos a referir. Como señorías lo pudieron apreciar desde el inicio de este juicio, apertura de la defensa y declaración libre del acusado Jaime Ortiz Buchón, no existe controversia en torno a que el ex senador, de manera ilícita, se hizo de fondos públicos provenientes de las asignaciones parlamentarias del senador y del comité de senadores de la UDI, fondos destinados a asesorías para llevar a cabo su labor parlamentaria. Este hecho es indiscutible respecto de los contratos que suscribe o solicita al Senado suscribir y que son todos ellos
pagados por el Senado a las siguientes personas: Carolina Gacitúa Larenas, entre el lapso que va de enero del 2009 a abril del 2011, con las interrupciones que la propia acusación detalla. Bárbara Molina Níez, en el lapso que va desde septiembre del año 2009 a marzo del año 2010. Lorena Lara Saldías, desde mayo a diciembre del año 2012, tanto al senador como en paralelo al Comité de Senadores de la UDI. Javier Caracas Cáceres, por el lapso que va desde abril del 2010 a marzo del 2011, y don Mario Candia Zlatan, entre noviembre de 2010 y marzo del 2011. Sobre este punto, sobre la apropiación de esos montos defraudados por el senador Jaime Ortiz, no solamente no hay controversia, sino que hay abundante prueba documental que da cuenta de la disposición por parte del Senado de esos fondos, causando con ello un perjuicio al fisco. En cambio, las divergencias en este juicio, en esta parte de la imputación, vienen dadas por solo 2 puntos levantados por la defensa. Uno, la calificación jurídica de estos hechos, que sostiene son imputables a título de malversación, y en esa línea, pese a que la devolución de parte de lo apropiado sería después de presentado el desafuero a su respecto, e incluso después de dictada la sentencia de primera instancia de desafuero a su respecto, y varios años después de iniciada la investigación, pide que esa malversación sea entendida como la malversación contemplada en el artículo 235 del Código Penal. Esto es malversación con restitución. El segundo aspecto que es discutido en este juicio es la negación de que exista fraude al fisco o delito respecto de los contratos celebrados con su secretaria Blenda Hus y el asesor Fernando Lobos, también acusado en este juicio. En concreto, calificación jurídica y falta de acreditación típica respecto de 2 personas ligadas a su función de parlamentario. Esos son los 2 puntos. Nos referiremos primero al punto jurídico y luego pasaremos a cerrar nuestra intervención en este juicio con la exposición de los antecedentes que permiten dar por acreditado a título de fraude al fisco las operaciones en que interviene Jaime Ortiz Buchón, referidas a la contratación de la señora Blenda Hus y del acusado en este juicio, don Fernando Lobos. Su señoría, empecemos por lo jurídico. Respecto de la delimitación existente entre la malversación en sus distintas modalidades y el fraude, no existe un completo consenso en nuestra doctrina. La calificación de delito especial propio de la malversación es menos discutida que la de impropio del fraude al fisco. Para la gran mayoría de la doctrina, y de paso, de forma mayoritaria por nuestra jurisprudencia, el fraude al fisco sería un delito especial impropio. Y como tal, es posible de atribuir a los privados a ese título. Y como tal, imposible, de atribuir a los privados a ese título. Pero sí reconducible a modalidades comunes de estafa. Aún así, nuestra jurisprudencia lo ha hecho comunicable, pese a considerar que es un delito especial impropio. La Corte Suprema ha señalado que igualmente se comunica este delito, el fraude al fisco, en el denominado caso Mobgat. Acepta igualmente en estos casos la tesis de comunicabilidad. Ese es un tema que no vamos a tratar porque no es relevante en este momento y para este juicio. La figura del fraude al fisco, descrita en el artículo 239 del Código Penal, castiga al funcionario público que en las operaciones que interviene por razón de su cargo, defraude o consistiere en que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdidas o privándolos de un lucro legítimo. Se trata de una figura especial asociada a una forma de defraudación que en sus aspectos subjetivos requiere de una conducta dolosa de cooperación, concertada o no, con el ánimo de malversar el erario fiscal. Se caracteriza, por ende, por la producción de un menoscabo patrimonial al Estado, perpetrado, según algunos autores, a través del engaño, o en las tesis más modernas, como las sostenidas por el profesor Mañalich, en el incumplimiento de ciertos deberes, de modo que el empleado puede producir el perjuicio a merced de un ardid
o bien mediante el incumplimiento de sus obligaciones funcionarias, sin que se requiera un beneficio necesariamente para el subalterno, que puede o no recibir alguno, sino que actuar por amistad, espíritu de venganza u otro móvil, aunque siempre se exige el menoscabo al interés público, el perjuicio, cuestión que en este juicio claramente ha quedado acreditado. Este delito tiende a la protección del correcto desempeño de la función pública, interés que, según la doctrina mayoritaria, resulta lesionado cuando el funcionario público no cumple el deber de velar por los intereses patrimoniales del fisco, de acuerdo con criterios de economía, eficiencia, vulnerando con ello alternativamente los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia que han de presidir el ejercicio de los cometidos estatales. El delito de fraude propende a proteger la integridad del patrimonio fiscal y la necesidad de propiciar el correcto funcionamiento de la administración. Se trata, como ya hemos señalado para la doctrina mayoritaria, de un delito especial propio que se corresponde en general con los delitos, impropio, que se corresponde en general con los delitos de estafa y otros engaños, sin coincidir específicamente con ninguno en particular, dadas las formas absolutamente indeterminadas en las cuales está descrita la conducta punible por la ley. La conducta incriminada constituye una estafa que se produce desde dentro de la administración, lo que conduce a una mayor vulnerabilidad del patrimonio público. Su particularidad viene dada porque el ataque a dicho patrimonio lo ejecuta quien tiene la obligación de actuar en nombre e interés del cuidado del mismo patrimonio, pero ignora los criterios, cuando actúa, ignora criterios de economía y eficiencia en la gestión de los bienes públicos jurídicos, actuando en su beneficio particular. Esta es una definición que nos entrega a este respecto Osandón con Rodríguez Collado. Sí, señoría, voy a cerrar la ventana porque hay un ruido horrible. El tipo penal descrito en el artículo 239 corresponde a una figura delictiva de sujeto activo especial, comprensivo de diferentes conductas que confluyen genéricamente en el respeto de principios relacionados con la probidad administrativa, que deben observar en el ejercicio de sus cargos los funcionarios públicos y los particulares que se benefician económicamente a costa de los recursos estatales. Esta figura penal exige para su consumación de engaño o fraude y el detrimento propio de la estafa. Eso es lo que sostiene la doctrina mayoritaria. En tanto que el perjuicio originado al fisco puede consistir en pérdidas directas o en la privación de un lucro legítimo o cesante, la que subjetivamente requiere de dolo directo. El sujeto activo, como veníamos diciendo, es un empleado público que no exige que pertenezca necesariamente al mismo ente defraudado, sino que basta con que deba intervenir en el proceso. Ha de tratarse de un empleado público que interviene por razón de su cargo, esto es, que tiene competencia específica para participar en ciertas operaciones. Como la disposición no restringe, podría tratarse de cualquier tipo de intervención, pero entendiendo siempre que en ella el funcionario ha de caberle cierto grado de responsabilidad en la corrección del procedimiento y de las decisiones que respecto a él se tomen, lo que fundamenta entonces la mayor penalidad de esta figura según la entidad del perjuicio causado. Sin embargo, no es preciso en el delito de fraude al fisco que él haya tenido los fondos bajo su custodia. Más aún, puesto que en este caso el empleado público utiliza un ardid para obtener la disposición de fondos a su favor o a favor de un tercero, se ha entendido que no puede cometer este delito, el de fraude al fisco, el funcionario que dispone de los fondos públicos en cuestión, sino otro que es el justamente de malversación, ya sea en las figuras del 233 o 235.
para que estemos en presencia de una disposición en los términos, disposición de patrimonio público en el artículo 233 o 235, es necesario que para el funcionario no sea necesario, no sea requisito para cometer el ilícito justamente la utilización de este ardid, porque los fondos se encuentran a su disposición. En cambio, cuando el funcionario debe realizar un ardid, debe realizar un engaño, nos desplazamos hacia la figura del artículo 239. Es por ello que en este caso, y atendida la regulación propia de las asignaciones parlamentarias, sostenemos que el tipo correcto a aplicar es el de fraude al fisco. El senador no tiene a su merced los fondos. Él participa en operaciones en las que puede generar, una falsa apariencia de legalidad para poder, en definitiva, hacerse de los fondos que en definitiva defraudan. En cuanto a la conducta típica, la acción aparece indicada en el texto legal como defraudar o consentir en que se defraude. Se entiende que tratándose de una forma de estafa o de administración desleal o defraudación, exige para su consumación de alguna forma o clase de engaño por la cual se causa el perjuicio, elementos que son propios de la estafa como delito común contra la propiedad. Sin embargo, tal engaño no necesariamente debe constituir una acabada mise en scène. Incluso se estima que el perjuicio puede provenir del incumplimiento de deberes funcionarios, aunque no exista propiamente engaño. Y también, habitualmente, sencillamente, podrá haber una mentira. Este sentido se pronuncia el profesor Alfredo Echeverry, y en cuanto al incumplimiento de estos deberes funcionarios generando esta apariencia de mera legalidad, el profesor Juan Pablo Mañalich. Así también lo ha interpretado la jurisprudencia, su señoría. Y aquí sí quisiera ir más lento. Así también lo ha interpretado la jurisprudencia, que se refiere al engaño como abuso de confianza o mala fe del funcionario sin exigir un especial ardid de su parte. Precisamente, debido a la posición del funcionario, la dinámica defraudatoria no pasa necesariamente por el despliegue de un engaño en los términos del delito de estafa hacia otra persona, ya que es por definición el funcionario con capacidad de decidir el resultado del proceso con su intervención el que realiza la operación fraudulenta. El ente público no podría, por tanto, en principio, ser engañado, sino a través de las personas que actúan en su nombre. Y aunque en ocasiones el artificio empleado pueda consistir en engañar a otro funcionario cuando sea necesaria su intervención para lograr la disposición patrimonial, ello no constituye un elemento indispensable para el tipo de fraude al fisco. La descripción de la conducta, como señalábamos, es totalmente abierta. Ella puede consistir en utilizar cualquier medio o artificio defraudatorio, cualquier maquinación, simulación o engaño que tenga por objeto defraudar. El ardid, en todo caso, sí debe ser el medio por el cual se causa el perjuicio. Este ardid, definido en todas las formas, como ya se han señalado, debe ser el medio por el cual se causa el perjuicio y no una maniobra que tenga por objeto encubrir una sustracción o simular una negligencia funcionaria. La conducta del funcionario tiene lugar entonces en las operaciones en las que debe intervenir en razón de su cargo. El fraude funcionario es un delito de resultado. Exige que se origine un perjuicio al fisco, que puede consistir en pérdidas directas o en la privación de un lucro legítimo. Así ya lo ha señalado nuestra Corte Suprema en sentencia del año 1960 y que puede ser consultada también en el libro del profesor Echeverry. Puede significar, por ejemplo, que el Estado realice un pago, un acto, una disposición patrimonial, una prestación de servicios a la que no estaba obligada o que estipule un contrato en condiciones económicas poco ventajosas. Todo lo que he relatado hacia arriba
puede ser consultado, su señoría. Es un resumen de lo señalado por la doctrina, tanto en la parte especial por parte del profesor Alfredo Echeverri, delitos funcionarios de los profesores Rodríguez Collao y la profesora Magdalena Osandón, pero en especial en dos artículos que hacen este contrapunto, que son el artículo del profesor Gustavo Balmaceda Hoyos, refiriéndose a la comunicabilidad, tiene un artículo que se llama Comunicabilidad de la calidad del sujeto activo de los delitos en contra de la fe pública, de la función pública, disponibles en revista de Derecho de la Universidad Católica de Chile, y el artículo del profesor Juan Pablo Mañalich, la malversación de caudales públicos y el fraude del fisco como delitos especiales, en Política Criminal, volumen 7, número 14, de diciembre del año 2012, páginas 357 y 377 en específico. Aun cuando en la doctrina, sus señorías, podemos encontrar varias posiciones respecto de la especial posición del funcionario público respecto de los fondos que se apropia, y probablemente a ello va a hacer referencia a la defensa en sus alegaciones, la reciente jurisprudencia de nuestra Corte Suprema ha asumido una interpretación que estimamos zanja varias de las interrogantes respecto de la determinación de cuándo podemos atribuir un hecho a título de fraude del fisco o malversación. En efecto, y sin perjuicio de otros fallos que se hacen cargo de este problema, el 30 de septiembre del año 2019, bajo el rol ingreso Corte Suprema 3763-2008, se dictó un fallo que recalificó la imputación por malversación de caudales públicos a fraude al fisco bajo los siguientes razonamientos que pasaremos a exponer. Digo que es una muy reciente jurisprudencia, su señoría, es de septiembre del año 2019, por cuanto, como sus señorías lo saben, no han sido tantas las cuestiones que han sido vistas desde el inicio de esta pandemia. Por lo tanto, es uno de los últimos fallos de la Corte Suprema que se refieren a este punto. Este fallo recae en el denominado caso viáticos del Ejército. En el considerando 18º, la Corte Suprema señala que, siguiendo con el análisis de las causales de casación hechas valer en auto por varios de los acusados, levanta una de uno de los encausados, interpuesta por el artículo 546, número 2 del Código de Procedimiento Penal. Recordemos que se trata de una causa de justicia militar, razón por la cual es aplicable el sistema antiguo. En la parte sustantiva es irrelevante, en todo caso, esta apreciación. La que hace consistir la causal de casación es la errada calificación del hecho atribuido a dicho encartado, toda vez que al no tener a su cargo caudales públicos, se trataría de una conducta propia del delito de fraude al fisco y no del ilícito de malversación de caudales públicos, como erradamente concluyeron los juzgadores de la instancia, en este caso la Corte Marcial, fue la que recalificó. En el considerando 19º de ese fallo, se señala que para poder centrar adecuadamente la discusión, conviene tener presente que el artículo 239, que sanciona el fraude al fisco, lo que hace es sancionar un empleado público que en las operaciones que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude el Estado, a las municipalidades o a los establecimientos, etc. Eso es lo que establece la ley. Por su parte, dice, el artículo 233 del Código Punitivo castiga al empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, lo sustrajere o consintiere en que otro lo sustraiga. Que también puntualiza la Corte Suprema, es necesario hacer presente que el artículo 468 del Código Penal sanciona al que defraude a otro usando un nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o créditos supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa, negociación imaginaria o valiéndose
o valiéndose de cualquier otro engaño semejante. La Corte pasa a describir en este fallo cuál es el hecho imputado. Y básicamente se trata de personas de la Oficina de Finanzas del Ejército que se encontraban a cargo del pago de viáticos por comisiones de servicio. Y así puntualiza que el considerando quinto del fallo del primer grado afirma que las comisiones de servicio eran falsas, que para obtener el pago fraudulento de este beneficio, nótese que el fallo y la persona no es la persona que recibe la comisión de servicio, sino que es la persona que dispone el pago de la comisión de servicio. Las comisiones de servicio eran falsas, señala, y que para obtener el pago fraudulento de este beneficio se confeccionaba documentación oficial de Carabineros tendientes a dar una apariencia legal y reglamentaria a la realización de las comisiones de servicio, inventadas por cierto, y luego la documentación necesaria para justificar y devengar el viático, llegando en algunos casos a aparentar la realización de cometidos funcionarios en cuarteles policiales dependientes incluso de otra repartición. Esto generó un perjuicio por un monto de 7 millones de pesos a la cuenta corriente de la prefectura de Valparaíso. Escasos viáticos de Carabineros, señoría Correjo. 23º. ¿Qué es lo que dice la Corte? Que del pronunciamiento del juez militar se habla de un sistema para obtener beneficios fraudulentos de viáticos, agregando que para fundamentar la concurrencia del tipo penal de fraude al fisco, que el empleado público utiliza un ardid para obtener a disposición de fondos a su favor o para un tercero. La postura actual de la Corte Suprema respecto de la diferencia entre fraude y malversación queda clarísima, su señoría, clarísima en el considerando 24º, que señala que es conveniente tener en cuenta que para los efectos del tipo penal del artículo 239 del Código Punitivo no reviste mayor trascendencia si él o los funcionarios tenían o no los caudales a su cargo o bajo su custodia, porque lo que le imprime el carácter de fraude, estafa, dice entre paréntesis, a la conducta que perjudica al patrimonio fiscal, es la maniobra defraudatoria, el ardid de que habla el sentenciador de primera instancia, esto es, el despliegue de falsas apariencias para inducir a error al destinatario de la acción engañosa, en este caso el fisco, y ocasionarle un perjuicio pecuniario. Puntualiza la Corte en el considerando 26º. La doctrina enseña que el tipo penal del artículo 239 del Código Punitivo, el empleado público utiliza un ardid para obtener la disposición de fondos a su favor de un tercero, tratándose de una forma de defraudación por engaño. Exige para su consumación precisamente el engaño y también el perjuicio propio de la estafa. Cita aquí la Corte a Matus y Ramírez en el Manual de Derecho Penal, parte especial. Que esta Corte ha invocado en anteriores pronunciamientos la opinión de autores representantes de la doctrina especializada en este ilícito, y que lo define y lo caracteriza como una estafa que se produce desde dentro de la administración, lo que conduce a una mayor vulnerabilidad del patrimonio público. Como la descripción de la conducta es total mediante abierta, ella puede consistir en utilizar cualquier medio o artificio defraudatorio, cualquier maquinación, cualquier simulación o engaño que tenga por objeto defraudar. El ardid debe ser el medio por el cual se causa el perjuicio. En el considerando 25º, la Corte Suprema deja clarísimo el contrapunto con la malversación. Reproducida
señala que las conductas atribuidas a los acusados, reproducidas en los considerandos 22º y 25º de esta decisión, indiscutiblemente vinculadas con a los descriptores contenidos en el artículo 468 del texto punitivo, permiten a esta Corte concluir, sobre la base de los hechos establecidos, que la conducta punible, defraudación, ardid, maquinación engañosa, desplaza a la figura del artículo 233 del Código Punitivo, que castiga, en definitiva, dice la Corte, el hurto y la apropiación indebida del patrimonio fiscal, sin intervención de maniobras o despliegues propios del fraude patrimonial. Sancionado a título de fraude al fisco. En la resolución de este caso, debemos entonces hacernos las siguientes preguntas a la luz de la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema. ¿Le era posible a Jaime Orpiz Buchón acceder a las asignaciones parlamentarias, a los fondos de asignaciones parlamentarias, sin ningún engaño? Y la respuesta, su señoría, es no. Porque Jaime Orpiz Buchón tuvo que generar, primero con él mismo, contratos falsos, boletas falsas, para poder apropiarse de los fondos a través de todos los cheques, como se señaló en la investigación, de todos los cheques que fueron entregados por el Senado. El dinero no lo tenía él. Y tuvo que hacer algo. No fue a la ventanilla a decir, entrégueme el dinero de las platas parlamentarias. Él tuvo que generar contratos falsos y boletas ideológicamente falsas. Por lo tanto, en los términos de la Corte Suprema, aquí no es posible hablar de hurto o apropiación del patrimonio fiscal en los términos del artículo 233 del Código Penal. Para lograr la disposición del patrimonio fiscal asignado por la ley de presupuestos al Senado, requería simular la existencia de prestaciones que nunca existieron o que estaban sobrevaloradas. Necesitó generar o solicitar contratos que eran ideológicamente falsos y necesitó presentar a cobros para hacerse de esos fondos en los términos del fallo en que en extenso acabamos de dar cuenta, la documentación necesaria para justificar y devengar el pago. Boletas falsas que eran entregadas para el pago por la tesorería del Senado, que amén de ese engaño entrega los fondos en la creencia en que la operación es real, mientras que sabemos que la operación es ficticia. Y es mediante este engaño, mediante la entrega de estas boletas en definitiva, que se configura en este caso el perjuicio patrimonial exigido por el título. Solo para cerrar en este punto, sus señorías. En su apertura, la defensa dejó deslizar la idea, o afirmó más bien dicho, que el Consejo de Defensa del Estado ya había presentado su primera querella en esta causa por malversación de caudales públicos y no por fraude al fisco. No en este alegato, pero sí en la instancia, se acusó incluso al Consejo de Defensa del Estado de haber cambiado la calificación jurídica de malversación a fraude al fisco porque el señor Jaime Orpiz había devuelto los fondos y entonces existía el riesgo o el supuesto riesgo de esta recalificación que se está solicitando del artículo 235. Se habló en algún momento que era una manera astuta, ¿no es cierto?, de ampliar la imputación. Sin embargo, señoría, no hay nada más apartado de la realidad y de los hechos. Veamos la cronología. Efectivamente, el 27 de octubre del año 2015, el Consejo de Defensa del Estado presenta una querella en contra de Jaime Orpiz y Francisco Mujica por cohecho y fraude al fisco. Que, por cierto, la defensa en su apertura señaló que iba a leer ahora en la clausura. Bueno, también le pediría a la defensa, por favor, que leyese la ampliación del Consejo de Defensa del Estado, que es de 22 de enero del año 2006, que ahora ya es contra de Jaime Orpiz Buchón y los imputados que, concertados con este, defraudaron al fisco de Chile. ¿Y por qué le pedimos que la lean? Porque el Consejo de Defensa del Estado se hace cargo de ello.
se hace cargo de ello. Nos hacemos cargo del cambio, y nos hacemos cargo del cambio porque lejos de tesis comparativas que alguna vez trataron de esgrimirse, ese cambio de calificación jurídica responde a un cambio de conocimiento por parte del Consejo respecto de la forma como se produjeron estas defraudaciones. Debo además señalar a sus señorías que esa querella no la presenta Lupi Aguirre, esa querella es el producto de un órgano colegiado como el Consejo de Defensa del Estado, en que las discusiones que se suscitan y las decisiones que se adoptan responden a varios factores, incluidas distintas posiciones doctrinales. Pero en este caso fue el conocimiento acabado, como lo señalamos en la ampliación de querella, de esos los antecedentes que involucraban a todos los partícipes, el estudio más acabado de la normativa que regulaba los pagos dentro del Senado, la necesidad de establecer una unidad de imputación a ese respecto, las declaraciones que pudimos acceder ya con más detención, las que determinaron inclinarse por la ampliación y la definición de esta parte por el delito de fraude al fisco. Error de hecho en la apreciación inicial solo respecto del señor Jaime Orpiz, que es reconocido y justificado en la ampliación de nuestra querella en los términos que se vienen diciendo en esta clausura y en los términos en que se formuló la acusación. Por lo demás, su señoría, de los propios documentos incorporados por la defensa dan cuenta de que los reembolsos de Jaime Orpiz son muy posteriores, además, a la ampliación de la querella del Consejo. Por lo tanto, malamente nosotros cambiamos de forma oportunista la calificación. Como sabemos, a propósito de la prueba documental 509, incorporada del 21 de enero del 2020, esa restitución se realizó en el mes de abril del año 2016 y nosotros ampliamos nuestra querella por fraude al fisco en enero de ese año 2016. Y además, su señoría, señalar que este pago que se produce el día 27 de abril, y aquí ya cerrando este punto definitivamente, malamente puede considerarse apto para efectos de recalificar los hechos conforme al artículo 235 del Código Penal. Más allá de las distintas posturas que existan, especialmente la psicológica, que dice si acaso tenía la intención o no de devolver el dinero, lo cierto es que la mayoría de la doctrina ha estimado que esa devolución, esa restitución debe ser oportuna. Sostenemos que en este caso no es así. Esa restitución que se produce muy lejos, pero muy lejos del inicio de la investigación en contra del señor Orpiz en los términos del artículo 7º del Código Procesal Penal, mucho después de sus declaraciones en calidad de imputado, después de las presentaciones de 2 y otras querellas del Consejo de Defensa del Estado, después de la primitiva solicitud de desafuero del Ministerio Público, después de la ampliación de esa solicitud, después de la sentencia de desafuero del Tribunal de Primer Grado. Pero lo que es más importante, señoría, esa restitución en abril, a fines de abril del año 2016, se hace en definitiva, más de un año después del último pago de los fraudes reconocidos por Orpiz. Eso no es utilizar para restituir. Eso no es utilizar para restituir, señoría. Recordemos que aquí hay imputaciones que se arrastran desde el año 2009. Todo lo anterior valga entonces para desestimar la tesis a título de restitución por parte de la defensa de recalificar primero estos hechos a malversación y segundo, a recalificarlos además a una posible restitución por defraudación. Voy ahora entonces a ingresar a señalar los elementos que dan por acreditado el delito de fraude al fisco a juicio del Consejo de Defensa del Estado respecto de la señora Blenda Hus. El 16 lo primero que nosotros pudimos ver en este juicio es que se determinó pericialmente un aumento de remuneración de la señora Hus en el mes de mayo o junio del año 2013. Se trataba de un aumento considerable.
En particular, es sospechosa la forma como esta se produce por la época en la que, aquella se produce. Se señala también, y hemos podido lograr acreditar en este juicio a través de la declaración del señor José Luis Allende, que quien decidía en definitiva los reajustes de las secretarias era en concreto el senador Jaime Orpiz. Como iba a explicar, el Consejo determina un porcentaje de reajuste de la asignación. El espíritu era que eso se traspasara en la totalidad al personal contratado, pero eventualmente, señala, los senadores podían decidir ajustarlo en porcentajes inferiores. Lo habitual es que se traspasara íntegro y el porcentaje era dispuesto por el Congreso. El sueldo, el valor del sueldo, lo determina libremente cada senador. Sobre este punto, la prueba más relevante que se rindió, aparte de la documental, fue la prueba pericial de la perito señora Claudia González Serrano, quien declaró el 29 de enero del año 2020 en adelante. Se incorporó ese mismo día la evidencia material número 281, que corresponde, ¿no es cierto?, a una serie de documentación que da cuenta, ¿no es cierto?, de este informe pericial contable que es elaborado por la señora Claudia González. Blenda Hus, y ya refiriéndonos a la declaración de la señora Claudia González, tuvo un monto de remuneraciones pagados entre el año 2009 y el año 2015 de 154 millones. Cabe mencionar que explicó que se tuvo acceso a su información bancaria hasta mayo del año 2016. Si se considera ese periodo de remuneraciones, nos señaló pagadas, se incrementa en 14 millones y ascendería a 169 millones de pesos en ese lapso. Esta obtención de remuneraciones por parte del Senado está respaldada con las liquidaciones de sueldo, la forma de pago mediante la emisión de cheques y también por abonos y transferencias a la cuenta del señor Blenda Hus. Los pagos están sustentados en 3 contratos y 4 anexos. Cabe señalar que se experimenta, y estas son las conclusiones del perito, cabe señalar que se experimenta un incremento de su remuneración de un 61,65% que se da en el contrato entre marzo del año 2012 y el anexo firmado en junio del año 2013. Ese incremento equivale a 1.197.000 pesos. De la lectura de los contratos que se realizó en este juicio, pudimos también darnos cuenta de que la función establecida en ellas se mantuvo y que siempre correspondió a ser secretaria personal o privada del senador Jaime Orpiz. Su señoría, aquí está el acento. Junio del año 2013, la remuneración de la señora Blenda Hus aumenta en un 61,65%. Y eso nos lleva a qué, su señoría, a relacionarlo con qué. ¿Qué pasa en el mes inmediatamente anterior? En el mes inmediatamente anterior cesan los pagos. En abril cesan los pagos y en mayo se produce la renuncia del señor Francisco Mujica. Él deja de percibir esos fondos para el pago de sus obligaciones personales. Y es así como el informe de la señora González nos va dando cuenta pormenorizadamente de cómo es que a contar de esa época y hasta junio del año 2015, la señora Blenda Hus pagaba cuentas, pagaba colegios, hacía transferencias al señor Jaime Orpiz. Este fue un informe serio, fue un informe completo que pudo ser revisado y analizado por sus señorías al momento de ser depuesto por parte del perito. Este informe da cuenta además de que es en el mes de junio del año 2015 cuando cesan por completo las transferencias respecto del señor Orpiz. Otro hito, señoría. ¿Por qué para en junio del año 2019? Quedó claro en el contrainterrogatorio que le hicimos al perito de la defensa del señor Orpiz.
cuando se le consultó, ¿sabía usted que en el mes de junio del año 2015 la Comisión de Ética del Senado le solicitó cuentas al señor Orpiz, 9 de junio, le solicitó cuentas al señor Orpiz respecto de las imputaciones por fraude al fisco y por cohecho? El perito no lo sabía. Como no sabía muchas otras cosas, su señoría, la pericia traída por la defensa del señor Quintanilla, en orden a tratar de acreditar que el señor Orpiz tenía una especie de cuenta corriente mutua con la señora Glenda Hus, no opaca en absolutamente nada la imputación. La pericia es mala, la pericia es imprecisa, quedó claro en el contrainterrogatorio del perito que él no revisó prácticamente ninguna documentación, y todos pudimos ver, su señoría, que en sus tablas incluso aparecía una referencia que decía transferencia desde mi cuenta. Tablas incorporadas a su pericia que fueron hechos claramente solo con la información que se le entregó al imputado. Él no tenía ninguna idea respecto de esta investigación, como lo señaló en su declaración, y así quedó de manifiesto. No revisó cartolas, él solo incorporó texto a las tablas que le fueron incorporadas, le fueron entregadas por la defensa. Su señoría, no quisiera extenderme ya más, y solamente señalar que además la acreditación de los aumentos ha quedado ya incorporada por la referencia a los contratos que hizo el Ministerio Público, y solamente quisiésemos recordar la frase que dijimos en la apertura. La señora Glenda Hus es la secretaria mejor pagada del Congreso con creces, con creces. Y eso, su señoría, quedó acreditado a través de la prueba documental 1095, 1096 y 1097, todas ellas incorporadas el 3 de febrero del año 2020 y que corresponden a planillas contenedores del análisis comparativo de las remuneraciones de las secretarias de los senadores entre el año 2013 y 2015 en relación a la remuneración recibida por la señora Glenda Hus. Desde junio del año 2013 hasta junio del año 2015, cuando se produce en el año 2013 ese aumento del 61,63% de la remuneración de la señora Glenda Hus, nadie, ni una otra secretaria, gana más que Glenda Hus. Unido esto a las transferencias de las cuales da cuenta el informe y los pagos de los cuales da cuenta el informe de la señora González, y unido al hecho de que justo el mes anterior se habían parado los pagos desde la empresa Corpesca, permiten deducir que este aumento desmedido por la realización de las mismas funciones no tenía otro objeto que todos los otros fraudes cometidos por el señor Jaime Orpiz, que era que fuesen en su propio beneficio y que constituyen una defraudación para el Estado. Su señoría, hasta ahí llegamos con Glenda Hus, y lamento haberle dejado tan poco tiempo a mi colega Fernando Guerra, el cual espero haga maravillas con los minutos que le quedan. Perfecto, lo escuchamos entonces. Muchas gracias, señoría. Gracias, Lupi. Continuando enseguida con las alegaciones del Consejo de Defensa del Estado, debemos hacernos cargo, principalmente lo que voy a hacer es respecto a consideraciones de hecho de la imputación de fraude al fisco reiterada que se ha hecho tanto por el Ministerio Público como por los restantes acusadores de fraude al fisco. Por ello, en primer lugar, me voy a hacer cargo de algunas alegaciones hechas en las aperturas por las defensas, tanto del señor Orpiz como del señor Lobos, y voy a analizar brevemente, en atención al tiempo, dos elementos del delito de fraude al fisco, en específico la concurrencia del engaño, en el caso del señor Lobos, y también la concurrencia del perjuicio fiscal sufrido por el comportamiento de imputado al señor Lobos Torres. Respecto de las premisas de la argumentación que han señalado las defensas, voy a partir con tres. En primer lugar, el acusado Fernando Lobos Torres contaba con las capacidades técnicas para la realización de las asesorías encargadas. Una segunda hipótesis es que el señor Lobos Torres realizó los trabajos solicitados por el acusado Orpiz, es decir, no son ficticios.
Y una tercera hipótesis, son 6, voy a mencionarlo después, que el acusado Fernando Lobos no entregó ningún dinero al acusado Orpiz Buchon. Respecto a la primera premisa, como parte, nos llama la atención que la defensa insista en este tema. En verdad, señoría, no fue uno de los temas que nosotros como acusadores hemos llevado a la palestra y hemos querido acreditar en este juicio. De todas maneras, señoría, que el acusado Lobos Torres cuente o no con las credenciales académicas o profesionales, es baladí para efectos del objetivo que nosotros pretendemos, que es acreditar la participación del señor Lobos Torres en las conductas de fraude al fisco y que se encuentran acreditadas en este juicio. Puesto que, teniéndolas o no, debemos destacar respecto de la prueba que se ha producido para acreditar la existencia de estas credenciales profesionales o acreditar la vasta experiencia profesional. Debemos recordar que esta es una tesis alternativa a la defensa, no es una tesis de nosotros. Se han incorporado solamente 2 documentos, señoría. Lo hizo la defensa del señor Lobos, la colega Tuane, el 3 de abril, si mal no recuerdo, perdón, sí, el 3 de abril, durante la declaración del señor Orpiz Buchon. ¿Cuáles son estos documentos, señoría? El primero es la prueba documental número 2, correspondiente al certificado de título profesional emitido por el Instituto Profesional La Araucana del señor Lobos Torres. Pero hay un segundo documento, señoría, que es la prueba documental número 1, y de este documento, que es el currículum vitae del señor Lobos Torres, nos llama la atención de que viene de la propia defensa, es un instrumento privado emanado de la propia parte, y no tenemos más antecedentes que logren respaldar las afirmaciones de que el señor Lobos Torres sí cuenta con vasta experiencia profesional y con numerosas credenciales, tanto académicas como laborales, para el desempeño de una función de asesoría parlamentaria. A su vez, señoría, debemos recordar que, en verdad, la posesión, y esto es lo importante, la posesión del título profesional, en este caso, de contador auditor, era uno de los requisitos para poder ser contratado por el Senado como asesor parlamentario. Esto fue recordado por el testigo José Luis Allende, en su declaración prestada entre el 17 de enero y 23 de enero del presente año. En ese sentido, señoría, la posesión de ese título es la conditio sine qua non que permite, desde un principio, el desarrollo de las conductas defraudatorias desarrolladas tanto por el acusado Orpiz Buchon, quien solicita la contratación, y a su vez por el acusado Lobos Torres. Ya entrando a la segunda premisa esgrimida por la defensa, esto es, la efectiva prestación de los servicios por el acusado Lobos Torres, vamos a recordar cuáles fueron los documentos exhibidos en la declaración libre prestada por el señor Orpiz Buchon, por la colega Tuane, también en abril del año pasado. El primero de ellos, el que correspondería a mayo de 2015, un informe sobre la zona franca y que a su vez fue pagada con cargo a la boleta número 15, la que corresponde a su vez el informe a la prueba documental común 661H. Por cierto, señoría, todos los documentos que voy a señalar a continuación fueron incorporados durante la declaración del señor Orpiz y a su vez durante la declaración del señor Edson Figueroa. El segundo documento, señoría, en junio de 2015, un informe sobre la empresa portuaria de Iquique, también con cargo a la boleta número 15 y que corresponde a prueba documental común 667A. Julio de 2016, un informe sobre inversiones en el puerto de Iquique. Agosto de 2016, un informe sobre la evolución del tonelaje, con cargo a la boleta número 17. Octubre de 2015, perdón, me había equivocado, es 2015 todos los documentos anteriores. Un informe sobre inversiones del Terminal 1, noviembre de 2015, informe sobre la reconstrucción de la empresa portuaria de Iquique,
Diciembre de 2015, un informe sobre la industria pesquera y el sistema medioambiental. Por favor, recuerden este documento. Enero de 2016, un informe acerca del denominado Proyecto Orcoma. Febrero de 2016, un informe sobre los sistemas informáticos de la EPI. Igualmente, señoría, recuerden estos últimos dos documentos. Y en marzo de 2016, un informe sobre las ventas de la zona franca de Iquique. Si el tribunal se detiene a revisar cada uno de los informes, verá que estos son vagos, incompletos, y que, pese a lo que intenta justificar el señor Ortiz Buchón, al apuntar a los contratos celebrados entre el Senado de la República y el acusado Lobos Torres, en varios casos, señoría, escapan a las mismas cláusulas fijadas en los instrumentos suscritos en junio y diciembre del año 2015. Por ejemplo, de la lectura de la prueba documental común 522P, número 26, incorporada el 10 de abril del año 2019, en ninguna de las 8 páginas que se compone el documento, y que a juicio de los acusados Ortiz y Lobo valía 3 millones de pesos, se observa algún tema relacionado a lo que se intentó acreditar con el currículum vitae del señor Lobo. Nuevamente, prueba documental de la defensa número 1. No hay temas comerciales, no hay temas tributarios, no hay temas de auditoría o de contabilidad, por mucho que mencione en su título, y solamente su título, a la empresa portuaria de Iquique. Similar discordancia vemos al revisar la prueba documental común número 522P, número 18, incorporada con la misma fecha, 10 de abril. Este corresponde, como recordará su señoría, al entorno industria pesquera de Tarapacá. De igual manera que en el caso anterior, señoría, en ninguna parte de su estructura, ninguna, hay algún tema relacionado a estudios comerciales, tributarios, auditoría, contabilidad u otros de similar naturaleza. Es más, señoría, en el apartado sobre pesca de dicho documento, podemos notar estas discordancias entre la introducción del texto y el desarrollo en que éste se expresa. Respecto a la primera parte del informe, es decir, lo que es la regulación de la pesca, muy probablemente el acusado Ortiz pueda dar cuenta con mayor detalle acerca de la regulación pesquera, dada su experiencia en la tramitación sobre este tema desde que ingresó al Congreso en el año 1990 y muy en especial desde el año 2009 en adelante. Apreciaciones homólogas, señoría, podemos hacer respecto de la segunda parte del documento, en los cuales no solo no hay temáticas relacionadas al ámbito profesional del señor Lobos, sino también, señoría, hay una falta de rigurosidad técnica manifiesta. No se indica el origen de la información, ni los estudios o sondeos que justificasen la información contenida en los cuadros de trabajo sobre las problemáticas de la Junta de Vecinos. Señoría, ni siquiera se indica si se tomó contacto con las juntas de vecinos ni cuándo se habría hecho. Tampoco los estudios o publicaciones que permitan establecer cuáles son los problemas que la contaminación local produce en esa población. Podemos llegar a conclusiones similares si nos tomamos el poco tiempo que demora leer, puesto que ninguno de los documentos supera 10 páginas, respecto de los informes denominados procesos de reconstrucción. Recordará el tribunal, prueba documental común 522, letra P, número 15 romano, y proyecto Orcoma SPA, prueba documental común 522P, el número 23 romano, ambos incorporados el 10 de abril del año 2019. Asimismo, señoría, y al igual que todos los casos anteriormente señalados, cada uno de estos documentos vale, tanto para el señor Ortiz Buchón, como para el señor Lobos, 3 millones de pesos. Como el tribunal podrá haber podido notar en el análisis de los documentos incorporados tanto por esta parte como principalmente por la defensa, no hay que ir muy fino para descubrir que, a lo menos y en una descripción bastante generosa, en los informes presentados al Senado por el acusado Lobos Torres hay febles recopilados de información, sumamente ligeros de contenido y muy en especial
extremadamente escuetos en los alcances y conclusiones que en esto se recogerían. Esto sin perjuicio de que, tal como también se acreditó en juicio, me voy a pronunciar más adelante, estos corresponden a copias obtenidas de sitios de internet o de obras de otros autores. Ahora, señoría, incluso dando por tales los contenidos que referencia a la misma prueba documental de la defensa, el documento número 1, y los dichos del acusado Orpis, debemos recordar que el acusado Lobo se acogió a su derecho a guardar silencio. La segunda premisa que enunciamos, es decir, de que el señor Lobos Torres efectivamente prestó los trabajos, se vuelve mucho menos creíble, dada la ya acreditada falta de prolijidad del contenido entregado a un senador de la República, no olvidemos esto, por concepto de asesoría. Más sí, conforme a lo relatado por el testimonio del comisario Edson Figueroa, que presenció la declaración prestada por el señor Lobos Torres en Fiscalía, y de doña Viviana Quirós, ex jefa de gabinete del ex senador Orpis, esta se encontraba sin trabajo al momento de realizar sus funciones. En todo caso, señoría, esto lo vamos a profundizar un poco más adelante con la declaración de la perito Cintia Quiñones y principalmente con lo declarado también por algunos de los ex asesores del acusado Orpis Buchon. De esta manera, señoría, nos explicamos de dos formas la inexistencia material de los trabajos efectuados por el señor Lobos Torres. Es decir, por un lado, si consideramos que el señor Lobos no contaba con las capacidades técnicas, se explicaría por qué éste entregó documentos copiados al Senado de la República como acreditación entregable del trabajo realizado. Pero, por otro lado, si recogemos el guante que nos ha dejado la defensa y asumimos que el señor Lobos Torres contaba con el bagaje profesional y técnico para la realización de los informes, ¿de qué manera se justifica que haya copiado sus contenidos de manera tan abierta, tan flagrante? ¿Qué lleva a un profesional con tantas capacidades? Ya llevaba a la fecha en que había realizado los informes 15 años ejerciendo como contador auditor y con distintos cursos y lugares de trabajo, citamos por cierto el que plantea la defensa, a entregar documentos en los cuales ni siquiera se hace referencia al origen de la información, ni siquiera compaginación. Señoría, ni siquiera sigue un orden lógico. Se le olvidó a don Fernando Lobos en todas esas ocasiones, en 7 ocasiones, según lo indicado por los documentos incorporados y por el mismo acusado Orpis, a una persona con numerosos cursos de posgrado. ¿Desconocía también acaso las normas de propiedad intelectual que solo piden que se haga referencia a la fuente? Solo eso. La explicación, señoría, en verdad está que estos trabajos no se hicieron. Y la existencia material de esos documentos solo existía con el objeto de dar cuenta al Senado, quien pagaba los honorarios de los asesores de los senadores, en la medida en que se rendiera cuenta de los trabajos realizados, intentando, en este caso, acreditarlo mediante los documentos entregables exigidos por reglamento, conforme a lo indicado en la prueba documental común número 528, letra G, incorporada el 23 de enero del presente año por el colega Rodríguez, si mal no recuerdo, pero en el fondo la defensa del acusado Orpis Buchon. Ahora bien, señoría, respecto a la tercera premisa que enuncia la defensa, esto es, que el acusado Lobos nunca entregó un centavo, según las palabras del acusado Orpis Buchon, al ex senador. Adherimos completamente al planteado por el Ministerio Público en cuanto a la falta de credibilidad de dicha afirmación, dado el comportamiento que el acusado Orpis mostró respecto al uso de sus asignaciones parlamentarias para contratación de asesores externos durante 6 años. Esto, a su vez, señoría, fue refrendado por 5 de sus ex asesores. Bárbara Molina, Javier Jara, Lorena Lara, quien incluso manifestó nunca haberle prestado un servicio, pero igualmente emitió boletas al Senado. Don Mario Candia
y doña Carolina Gacitúa. Testimonio, por cierto, bastante importante y bastante iluminador en cuanto a la dinámica defraudatoria que seguía el acusado Orpis Buchón. Asimismo, señoría, con las decenas de boletas de honorarios, comprobantes de depósito y cartolas de cuentas bancarias que, por honor al tiempo y porque también han sido refrendadas por el Ministerio Público, no voy a reiterar. Asimismo, señoría, lo dicho por el acusado Orpis, esto es, que nunca recibió dinero de Lobos Torres, se vuelve aún más inverosímil si consideramos que éste llegó a reemplazar a su histórica asesora Carolina Gacitúa, la cual, en reiteradas ocasiones durante su declaración, confirmó que recibía por concepto de remuneración montos sumamente inferiores a los correspondientes a la boleta emitida, y que la diferencia de dichas sumas tenía como destinatario final al acusado Orpis Buchón. En consecuencia, señoría, ¿qué motivos habría tenido el acusado Orpis para dar término a su conducta defraudatoria? Es decir, justo al cambiar a su asesora Carolina Gacitúa, quien tuvo que dejar sus funciones en abril de 2015, justo en ese momento, decide dejar de defraudar al fisco, es decir, dejar un comportamiento que había llevado durante 6 años, pese a que tiene que seguir pagando sus créditos conforme a su declaración para el pago de campañas políticas. Dado los antecedentes de la causa y la prueba que se ha podido rendir, tanto testimonial, pericial y documental principalmente, estas preguntas no tienen una respuesta satisfactoria de parte del acusador. Y esto nos permite concluir que la conducta persistió también con el señor Lobos Torres, dado el comportamiento mostrado ya con otros 5 asesores y como también voy a exponer un poco más adelante con un poco de evidencia documental. Sobre la forma en la cual se concretaba la dinámica defraudatoria por el acusado Orpis, en conjunto con el señor Lobos Torres, no voy a profundizar, me voy a remitir nuevamente a lo declarado por la perito número 3, Claudia González, quien explicó con lujo de detalles y nos recordó los roles que cumplían los ex asesores del señor Jaime Orpis, en específico, las diferencias de dinero que estos, o incluso montos enteros, como en el caso de doña Lorena Lara, que estos le entregaban mediante depósitos o cheques, y los roles que ejercían como receptoras de depósitos de Carolina Gacitúa, María Viviana Quirós y doña Blenda Hus Maillard. Estas son las primeras 3 alegaciones hechas por la defensa. Vamos con otras 3. Una cuarta alegación es que el señor Orpis Buchón contrataba y variaba a los asesores que tenía para obtener información en las ciudades de Arica e Iquique, con los asesores Santiago Vera y Fernando Lobos Torres, respectivamente. Una quinta afirmación es que la información aportada por Fernando Lobos fue utilizada por Jaime Orpis para el ejercicio de su función parlamentaria. Y una sexta afirmación es que ni la ley, ni el reglamento, ni el contrato del asesor obligaban a que el contenido de los informes entregados fuera original. Respecto a la cuarta premisa, de lo expuesto principalmente por las defensas, podemos llegar a la idea de que a mayo de 2015, el senador Orpis contaba con a lo menos 4 personas que destacaban en su grupo de trabajo. Debemos recordar que doña Carolina Gacitúa ya había dejado de prestar funciones. Viviana Quirós, su jefa de gabinete y principal nexo con la ciudad que él había representado desde el año 2002, Iquique. Doña Brenda Hus Maillard, secretaria y que trabajaba en Valparaíso en la sede del Congreso Nacional. Fernando Lobos, asesor parlamentario, abocado a las temáticas económicas de la región de Tarapacá, en Iquique. Y don Santiago Vera. Si alguna pregunta no he logrado obtener respuesta, no hemos logrado obtener respuesta durante el desarrollo de este juicio es: ¿quién es Santiago Vera? Podríamos haberlo averiguado mediante lo informado por el Senado en prueba documental común número 108,
Este es un oficio suscrito el 7 de julio del 2015 por don Patricio Walker Prieto y don Mario Lavea Araneda, y que señala a los asesores de Jaime Orpiz Buchón, con varios detalles más. Este, por cierto, fue un documento incorporado por lectura el 23 de agosto del año 2019. ¿Qué personas aparecen mencionadas ahí? Viviana Quirós, Carolina Gacitúa, Mario Candia, Irene Belmonte, Raúl Fernando Lobos, Blenda Husmayer y Bárbara Molina. ¿Quién está faltando? Santiago Vera. Santiago Vera, de hecho, señorías, es un nombre que solo aparece mencionado por el mismo acusado Orpiz en su declaración libre. No fue mencionado por nadie, por ninguna otra persona de las personas que conformaron su equipo. De igual manera, tampoco se acreditó que éste haya cumplido algunas funciones de cualquier manera, mediante otra declaración, alguna boleta, algún honorario, algún papel, o siquiera que lo mencionara. Asimismo, señoría, y dado que no sabemos nada de Santiago Vera, y que incluso el mismo acusado Orpiz nos señaló que gastó toda la asesoría, todo el ítem de asesoría, 3 millones de pesos, en la contratación del señor Lobos Torres. Entonces, ¿cómo le habría pagado a dicho asesor si es que efectivamente lo hubiese contratado? Como veremos a continuación, a propósito de la producción del perjuicio al patrimonio fiscal, todo lo anteriormente dicho vuelve inverosímil la justificación del alto monto pagado a Lobos, reforzando la hipótesis acusatoria efectuada tanto por el Ministerio Público como por el resto de los acusadores. Con lo antes dicho, señoría, el tribunal va a tomar en consideración que el senador Orpiz nunca le solicitó información respecto a la región de Arica a Lobos Torres. Nunca. Y esta tesis de que Jaime Orpiz se preocupaba ya por las dos regiones que representaba y que deseaba enfocarse ya a un trabajo ya regional y no legislativo, como el que venía desarrollando con anterioridad, se vuelve inverosímil. Nunca requirió información respecto a la región de Arica a la Biblioteca del Congreso Nacional, ni tampoco solicitó que se despachara oficios a organismo público alguno en el cual se pidiera cuenta respecto de las políticas que se estaban tomando sobre las problemáticas de la región de Arica y Parinacota. Respecto a la quinta afirmación, señoría, de que la información aportada por don Fernando Lobos fue útil para el ejercicio de la función parlamentaria, don Jaime Orpiz mencionó el envío de presentaciones a distintos ministerios por intermedio del Senado, a partir de, ¿qué mes? Enero de 2016. Esto conforme a la prueba documental común 850E, incorporada por la colega Catalina Tuane el 11 de abril de 2019, durante la declaración libre, perdón, el examen que hizo al señor Orpiz Buchón. Enero de 2016. Quiero que recuerden esa fecha, señoría. ¿Por qué? Porque si revisamos las fechas de estos oficios, constatamos que fueron solicitados por el señor Orpiz Buchón varios meses después de la contratación de Fernando Lobos Torres. Por lo menos 6. ¿Por qué el señor Orpiz Buchón esperó tanto para realizar el envío de dichas presentaciones? Seguramente la defensa nos dirá es que en esa fecha el acusado Orpiz recién se reincorpora después de su licencia médica. Recordemos que dentro de las declaraciones, dentro de lo dicho por el señor Orpiz, este mencionó haber tenido un infarto en agosto de 2015. Esto, señoría, tampoco es creíble, dado que el mismo acusado manifiesta encontrarse activo en sus labores, puesto que refiere haber entregado instrucciones de precisión al asesor en el desarrollo de su trabajo asesor. Enseguida, señoría, vemos más contradicciones en lo dicho por el acusado Orpiz en relación a la prueba rendida, puesto que este manifestó
reiteradamente que la información proporcionada por Lobos Torres fue útil para su gestión parlamentaria, pero no vemos en ninguna parte de la prueba producida durante el juicio cómo los trabajos acerca de sistemas informáticos de la EPI, el denominado proyector COMA, o el trabajo de entorno industrial de Pesquera a Tarapacá, se hubiesen visto reflejados en alguna actividad de parte del parlamentario acusado en esta causa. Respecto a la sexta alegación de la defensa, es decir, que no había nada que obligara a una originalidad del material entregado al señor Orpiz, voy a enunciar brevemente qué normas sí indican que esto sí era obligatorio. Artículo 19, número 24 de la Carta Fundamental, es decir, el derecho de propiedad resguardado tanto de toda clase de bienes corporales e incorporales. Artículo 19, número 25, que tutela la libertad de crear artes, o sea, de crear y difundir artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales, por el tiempo que señale la ley, que no será inferior a la vida del titular. El Código Civil, en su artículo 584, respecto a las producciones del talento o del ingenio, estas serán de propiedad de sus autores. Y al respecto se refiere también latamente la ley 17.336 sobre propiedad intelectual, regulando derechos morales en sus artículos 14 y siguientes, derechos patrimoniales y conexos en sus artículos 17 y siguientes, artículo 79, que regula precisamente las faltas o delitos contra la propiedad intelectual, y el artículo 71b, que nos señala que, si me permite citar su señoría, que es lícita la inclusión en una obra sin remunerar ni obtener autorización del titular de fragmentos breves de obra protegida que haya sido lícitamente divulgada y su inclusión se realice a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación, que sería el último caso, en el caso del señor Lobos Torres, siempre que se mencione su fuente, título y autor. Señoría, sé que me queda poco tiempo, me gustaría solicitar extender la audiencia unos 10 minutos más para poder cerrar bien la segunda parte temática que tenía contemplada, que era la explicación de cómo se produce el engaño y el perjuicio fiscal en el caso del señor Lobos Torres. Diez minutos. 15 minutos más tarde. Señoría. Sí, dígame. Sí, esa petición, si es posible. Un segundo, por favor. Recuerda que tengo un examen médico. Doris Mané. Sí. Vamos a tener que concluir su exposición el día de mañana, señor Guerra. ¿Usted concluye mañana? Perfecto, sin ningún problema. Si por eso eran solamente 10 minutos para ya resumir la segunda parte, que era, de hecho, es bastante breve, no debería durar más allá de media hora y exponiéndolo ya holgadamente. Perfecto. A ver, seguimos mañana con el servicio entonces. Sí, siendo así las cosas, ya. Siendo así las cosas, entonces, mañana vamos a escuchar la conclusión del Consejo de Defensa del Estado y seguidamente seguimos con la exposición del Servicio de Impuestos Internos, como lo habíamos anunciado ya anteriormente. Desgraciadamente, hoy día no podemos seguir con la audiencia. La magistrada Bogueño tiene un compromiso médico ineludible, por lo tanto, la audiencia el día de hoy llega hasta aquí. Seguimos mañana en la mañana. Que tengan buena tarde. Señoría, ¿Sí? Servicio de Impuestos Sí, Internos. sí. Es un tema que quería señalar. Lo que pasa es que nosotros habíamos planificado realizar nuestra alegación en una jornada. Y el hecho de partir mañana en una segunda parte y seguir, tendríamos que seguir el día lunes. Se corta. Exactamente, no hay ningún problema. También han sido cortadas las intervenciones de los restantes intervinientes. Así que en ese sentido no tenemos problema.
Claro, será hasta mañana entonces, que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias, Muchas señoría. gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Muchas señoría. gracias. Buenas tardes. Tengan una buena Buenas tarde. tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego a todas y todos. Buenas tardes.